tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. La salud es asunto de todos y en el todos está la sociedad civil, pero sobre todo el mexicano que ve que en la ayuda, que siente y que se comprometa con que la ayuda al prójimo y el humanismo pueden impulsarnos, es compromiso de todos. Bueno, gracias que sigue aquí en el 11 y gracias que está en el 95.7 de FM, Radio Instituto Politécnico Nacional. Estas maravillosas instalaciones son las de la Secretaría de Salud, que es un edificio que ya nos contarán de su historia, un maravilloso edificio. Y estamos con el titular de salud. A veces decían que estamos con el médico del país, casi, ¿no? Que sería eso, que es el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Doctor, muchas gracias, secretario. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muy a gusto. Y más teniendo aquí el público, el auditorio que ve este canal, el Canal 11, que fue donde me empecé por primera vez a conectar con los medios en la prehistoria, o sea, cuando nació la importancia de una infección viral como fue el VIH. El VIH. Y tuve la oportunidad, el privilegio de ir ahí, pero también a exponer lo que era esta enfermedad. El VIH. El HIV. ¿Sí? Oye, a ver, así muy en breve, que hay muchos temas de platicar. Este es un edificio precioso, ¿no? Sí, es una joya, es una parte de la historia de la salud, que se ha mantenido no solo físicamente, sino mucho en el espíritu de qué es lo que ha alimentado nuestra secretaría en las últimas décadas. Y aquí está rodeado todo por el busto de los grandes médicos que han contribuido a ello, sí. Y enfermeras también, porque hay que ver que es el profesional de la salud es amplio. Oye, doctor, y algo que es importante es qué aislamiento se logra tener acá dentro del mundanal ruido, ¿no? Del exterior, ¿no? Sí, es cierto. Es un área que se continúa con la de Chapultepec, con un área del Paseo de la Reforma, sí. Muy rico no solo en lo histórico, sino en la naturaleza. Es realmente un lugar privilegiado también. A ver, 3 áreas fundamentales de una sociedad, ¿no? Que será justicia, educación y salud. Tú llegas el 1 de diciembre, más bien llegas antes, ¿no? Porque sí. Estabas así, ¿no? ¿Sabes? El 13 de diciembre antes, cuando el señor presidente Andrés Manuel López Obrador me invitó a participar en este gran reto. Sí. Me dio unos días de que tomara la decisión y cuando le dije, cuando dudé en algún momento, dice, recuerda, lo único que me dijo, recuerda que la patria es primero. ¿Cómo encontraste, doctor, la secretaría? Cuando digo esto, sé que son innumerables áreas, pero esas áreas que tú conoces que son fundamentales, ¿cómo las encontraste? Pregunto, ¿tan deteriorado, bien, algunas cosas muy desiguales? ¿Qué fuiste encontrando? Sí, gracias por darme parte de la respuesta. Se encontraron acciones que históricamente y que aquí se reflejan en este bello espacio, de los que han participado en el desarrollo de la salud pública de México, en transición progresiva hacia lo que tenemos. Esto desde luego ha habido éxitos, ha habido avances. México ha tenido en sus décadas, hace un par de décadas, el ser el paladín de la vacunación, por ejemplo, y se ha mantenido. Hay algunas veces en que esto se cambia, como tal vez en esta ocasión lo dieron como ejemplo las acciones externas en el caso del sarampión, pero en general ese es un distingo. Y en otro, desde luego el progreso tecnológico que se siguió, esto no hay duda, la biomedicina
en las últimas 2 décadas y la tecnología en particular ha avanzado mucho. Pero a la par hubo un descuido en este camino, un descuido que llega a tener sí situaciones de gran reto, a pesar de las bases durante las décadas que menciono, con grandes médicos ilustres, ellos reconocidos, centralmente los que dieron lugar no únicamente a los institutos, porque este es un resumen final de la atención de tercer nivel, pero también sanitaristas, hubo en su tiempo gente que no estaba ligada a los institutos, el doctor Kumate, por ejemplo, Sí. y dieron un impulso a lo que tenemos. Pero sí hubo ese descuido, un descuido que ya mencioné por qué, que lo ratifico, y donde se fueron sumando consecuencias de esa acción neoliberal, que fueron la corrupción y desde luego la opulencia. Esos dos son los ejes centrales que ahora se deben combatir para sacar adelante los rezagos. Y estos rezagos sí son muy importantes. Son los rezagos, lo más notorio, es lo que se ve, la estructura. Hospitales, 90 y tantos hospitales todavía hoy en abandono y centros de salud que impiden que se cumpla con el objetivo central de la salud en México, que es el cuarto constitucional que nos da el derecho a tener salud. Y esto no es actualmente, no se ha cumplido. Entonces ese reto pues lo tenemos que acompañar de acciones universales conocidas, que es contar con un sistema integrado, un sistema integrado en sus instituciones. Tenemos 4 o 5 de ellas que lo conocemos, unas que tienen aportación social, de seguridad social, y otras que no lo tienen, pero todavía tenemos, en un resumen rápido, 46 millones de gente que no tiene esa protección y que se ubica en las zonas más pobres, más alejadas, que integra inclusive a población indígena mayoritariamente. O sea, hay inequidad y eso no lo podemos, por ninguna estadística, hacer a un lado. La pobreza sigue, la pobreza extrema, la pobreza que es un acompañante social a la salud, a la educación y todo eso. Eso es lo que encontramos, perdón, Sí. es lo estructural lo que más se ve. Pero también tenemos el componente humano. Los trabajadores de la salud, y nos ubicamos no solamente en médicos y en enfermeras, dentistas, químicos, todos estos han sido bloqueados en su acceso a estas posibilidades de mejora. Tenemos déficit de médicos. En un cálculo muy trabajado, tenemos un déficit de 200,000 médicos, de los cuales médicos generales tenemos 123,000 y médicos especialistas alrededor de 47,000, son los 200,000. Enfermeras tenemos más de los 200,000 y así progresivamente. No tenemos psicólogos suficientes, pero eso fue un descuido o una intención de no permitir que progresara la medicina pública, la seguridad pública y la medicina, y se le dio entrada con toda posibilidad a la orientación a lo privado, a lo curativo, olvidando la base de un sistema que es el que tienen el 80% de los países del llamado de primer nivel, en su capacidad, la prevención y la educación. Oye, doctor, a ver, ¿hay suficientes médicos en el país, o lo que ha pasado es que no hemos tenido la capacidad para distribuirlo fundamentalmente en donde deben estar? Y sobre todo también diría, utilizaría una palabra que usaste, no se acaba alentando el sentido social de la medicina. A ver, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí eso es una serie de factores que interaccionan. Esto es casi una complejidad desde el punto de vista científico, donde actúa no solo el tiempo, las condiciones dinámicas de nuestra población. Pasamos de una situación epidemiológica diferente, en el sentido que ahora tenemos, a comparación de hace 40 años, una vida de más duración, hay más gente de mayor edad, y desde luego condiciones del cambio climático, condiciones que aunque se nieguen por algunos,
el medio ambiente nos está haciendo que esto también agregue otras patologías. En un terreno ya muy particular se fue debido a esas fallas o descuidos estructurales. Y además de las políticas integrales. La salud de los mexicanos se ve todavía con desnutrición, pero a la par los niños de la edad de 1 a 5 años son los más obesos, o representan la obesidad mayor de todo el mundo. Entonces, pero habiendo desnutrición como ejemplo. Entonces, desnutridos, de baja talla, porque eso se considera como tal un efecto de esto, obesos, con obesidad, a ellos les das azúcar en su alimentación y la mitad de ellos se vuelve diabético, donde no quiere decir que la constante biológica hereditaria de esta enfermedad no tenga valor, pero eso en el medio ambiente, en las acciones alimentarias, con falla en la nutrición adecuada de nuestro país, hay esa necesidad de cambiarlo. Y recientemente en el cuerpo legislativo se tomó una acción que manifiesta que la norma y desde luego el etiquetado, porque todo esto ya lo sabe la gente, no estoy usando palabras desconocidas, cómo se presentan los alimentos para que la gente decida qué comer, si come una naranja o come una dona, por ejemplo, que lo haga, no se va a estigmatizar, pero sí con una concientización que le corresponde a los médicos, se le corresponde a la población y al gobierno. El gobierno es responsable de ello y tiene que redireccionar esto, y con la coparticipación de la industria, o sea, de los particulares, del sector privado, que lo hemos platicado muy recientemente y estamos en esa interacción. ¿Hay suficientes médicos en el país? ¿Hay suficientes universidades para formarlos? ¿Están bien capacitados los médicos? Todo esto que corresponde al proceso, te diría yo, ahora como está, de enseñanza, aprendizaje, de formación, el cual sé que conoces, pero a ver, en esto, ¿qué pasa con ellas y ellos, médicos? Ellas y ellos, médicos y enfermeras y profesionales en general, también, claro. Estamos en una cuestión de, repito, déficit, número, no tenemos los suficientes. Y luego hay un grupo, alrededor de 40,000, y de profesionales, ya ubicándonos en médicos, que quieren hacer su especialidad. Por ejemplo, 47,200 médicos recientemente dijeron, soy médico general y quiero hacer una especialidad. Y el 80% de estas especialidades son las llamadas troncales, médicos generales, pediatras, internistas, cirujanos. Y van a aceptar al 20%, porque en los últimos 5 años, 21%. Y eso lleva como ejemplo a lo que ya se comentó hace meses con el tema de los internos y de los pasantes, que son cuasi médicos y que tuvieron una dificultad 5 años, 6 años, para poder desarrollar bien sus capacidades. ¿Por qué? Porque las acciones de también, por eso cité a Adam Smith, se descuida también la educación, y su orientación fue hacia la medicina curativa, que es necesario atenderla, pero esa medicina curativa tiene que insertarse en una prevención, que lo conoce, lo ha señalado, que la población ya lo sabe, la educación y la prevención. Pero si esto, en 150 universidades que tienen medicina, la orientación hacia esta parte importante preventiva, solo existe en menos de 5, 3, 4. Todos los demás tienen un camino que es el que no deberíamos de tener, deberíamos sumar. No quiero decir que nada más sepan prevenir eso, tienen que curar bien, tienen que ser médicos de primera instancia, tienen que ser médicos que tengan la capacidad de hacer suya la tecnología, no toda la que aparenta y apantalla, sino la real, la importante. Y ahí estamos en el adelanto de la medicina. Por lo tanto, mi conclusión es de que esto requiere reforzarse, con un llamado importante a todas las escuelas de medicina. Lo hemos tenido, la Facultad de Medicina de la UNAM, de la UAM, el Poli, tienen toda la posibilidad y lo están haciendo, pero lo vamos a fortalecer e integrar y hacer un camino real que en poco tengamos éxito. Pero no logramos, no pensamos que se logre tan rápido.
¿Qué vamos a hacer? Hay 40,000 médicos subempleados. Varios de ellos o muchos de ellos atienden en las farmacias. Y para mí lo de las farmacias con un consultorio o inclusive centros comerciales con un consultorio nos está diciendo algo. Nos está diciendo no hay la suficiente aceptación de médicos, como lo acabo de señalar, en los especialistas y en los médicos generales para que trabajen. Entonces se subemplean, les pagan muy mal. Ellos van a ser llamados. Pero tienen todos los requisitos que deben de tener como sí, profesionales. la mayoría sí, La como mayoría. médicos generales. Como médicos generales. Pero ahí mando un mensaje en breve, analizando todo esto y conducido por nuestro presidente, que tiene la sensibilidad y casi el grado de médico, porque tiene toda esa fuerza y ese conocimiento. Vamos a hacer una convocatoria abierta para poder sumar gente comprometida con esta realidad, gente comprometida con la no corrupción, con un estímulo real, concreto de transformar a México en esta cuarta transformación, con compromiso también ético de no corrupción y de trabajar en donde se necesita. Tú señalaste, y con mucha certeza, en los lugares más remotos, es lógico, en los lugares más inseguros, tenemos plazas en este recorrido pero muy exitoso, pero no van. Pero se está haciendo transversal todo este programa. ¿Por qué? Porque solo así se resuelven problemas tanto orales como la salud. Se abrirá la convocatoria, podrán acceder los 40,000. La gran posibilidad de que colaboren jubilados que, por ejemplo, en el Seguro Social a los 50 años ya acabaron, celebraron y luego dicen, ¿qué hacemos? Queremos, ya hay más de 120 médicos que espontáneamente quieren sumarse a eso, algunos jubilados y otros que sí van a requerir estar comprometidos, pero un estímulo para poder animarse a llegar ahí, que se les van a dar facilidades y van a ganar más que lo que gana su equivalente en una ciudad. Porque sí, hay que reconocer que es una situación extraordinaria que en gente joven, de vida, ¿no? Pues les debe asegurar. Oye, pero perdóname, doctor, tú y yo fuimos jóvenes alguna vez. Hay un asiento, debe haber una mirada también de compromiso social, ¿no? Que a uno lo alienta por la comunidad, ¿no? Sí, yo lo reduje a algo que ya debe conocer nuestra población. Asumo que la gente está, y tengo evidencia de ello, está aprendiendo y en la actualidad es nuestro principal consejero. Saben que esto requiere de un compromiso y un compromiso que sepan históricamente que van a participar en algo que va a trascender y que va a posteriori para nuestros hijos, nuestros nietos, va a ser orgullo. Ser médicos es un orgullo, es un privilegio todavía, no todos, estamos viendo cifras, pero estos médicos y estas enfermeras van a llevar en el corazón, en el alma, lo que han oído en estas giras a través del presidente y que ellos mismos respetan qué es lo que se necesita. Están viviendo. A ver, doctor, en esta parte final, déjame plantearte, ¿cuáles son los problemas centrales que has encontrado y cómo enfrentarlo? Recuerdo yo, incluso lo decía en el noticiario, que habías adelantado que ya se sabía que el dengue iba a venir y que se está preparado. Viene el tema de la influenza, de estos días ya ha empezado a hacer frío en todo el país. Y luego viene el famoso tema de los niños y el cáncer. Menciono 3, pero seguramente hay más que hayas enfrentado. Pero estos han sido como los más mediáticos incluso, ¿no? Sí. Y la más afectación real. Sí, realmente falta lo de los medicamentos. Perdón, claro, perdóname. Bueno, pensaba en los medicamentos en lo del cáncer. Sí, es cierto. Sí, efectivamente hay situaciones puntuales. Hemos empezado, hemos platicado y agradezco que me hayas dado esta libertad directa de exponer la idea. Lo más importante, la prevención, la reorientación. Ahí nada más agregaría un faltante, la salud mental. Mañana es el día del suicidio y esta es una situación, la salud mental como tal, y con eso empiezo, es algo importantísimo. Afortunadamente en estos 10 meses he tenido
la fuerza, la posibilidad, el que me escucharan los compañeros médicos, no solo los médicos ligados a la medicina psiquiátrica, o sea, la psiquiatría, sino en general la gente, y hemos logrado reordenar la plataforma de la atención de la salud mental. Y hace unos meses se dio a conocer que está enfocada esta prevención, esta educación, esta situación con los jóvenes, que es la pieza más importante en todo nuestro... ¿Es particularmente en algunas zonas del país o todo el país? En todo el país. Esto va a ser campaña nacional y desde luego con una promoción y una difusión de todo esto, que es lo central, para que la gente, los jóvenes, conozcan lo que es basado en pues falta de oportunidades de todo tipo, de educación, de trabajo, el tomar o el ser enganchados hacia un camino no adecuado y entre ellos las adicciones a las drogas. Esto contribuye a la paz, esto contribuye transversalmente a muchas acciones, a los derechos humanos, porque no los vamos a criminalizar, sino reeducar. Lo hemos visto con mucho gusto, con mucha notoriedad, que en los hospitales regionales del IMSS Bienestar existen todos ellos un proyecto dirigido por jóvenes para los jóvenes, salud para la salud de los jóvenes. Y esto es uno de los problemas que muestran cómo atacarlo. Hay otros. Mencionaba lo de los medicamentos, porque esto sí es fundamental, entre otras cosas porque fue el mayor reclamo de la sociedad, tanto previo a la elección como posterior a ello, en una encuesta que se hizo, donde los medicamentos es lo primero que quieren, que necesitan, que les duele al no tenerlo. A ver, ¿y qué encontraron ahí? ¿No llegaban? ¿Sí llegaban? No, encontramos una gran caja de Pandora, donde asomaban intereses personales, acciones de, pues para resumir rápidamente, de corrupción donde en los estados, pero también a nivel federal y también en el sector privado, había eso, muestra clara, definitiva, de lo que es la interacción de la corrupción. La corrupción no se da por un agente, se da por un grupo y se da interactuando las acciones que llevan a comprar, llevan a otorgar, llevan a distribuir medicamentos y los monopolios ahí y las sanciones que no las dimos nosotros. De hecho, todo esto empezó desde el 2016 a través de la función pública, dando ejemplos, y eso con los medios, las redes sociales, pues se pudo poner ya en el primer plano. Esto yo lo señalo, está en esta compra consolidada y todo lo que no fue del todo exitoso, pero sí se logró hasta noviembre. En octubre tenemos ahorita el 88% cumplido de la necesidad de medicamentos en la distribución. Ya están ¿Eso se hace anualizado? Se hace anualizado y recuerdo a nuestro auditorio que en la compra del 2018 nosotros, el sector, la Secretaría de Salud entrante, acompañó en esa compra para aprender y con un acuerdo presidencial todo el camino que empezó desde enero del 2018 y terminamos ahora pues ya solos, ¿no? Pero con el camino andado, acompañado, y en ese camino pues se asomaron esos intereses de gente que no quería soltar sus privilegios y que definitivamente entorpeció muy claramente el proceso. Son empresas que a nivel mundial, muchas de ellas representan la mayor riqueza o la segunda riqueza después de la los venta famosos de laboratorios. De los laboratorios, pero trajo cosas positivas, positivas en cierta forma. Nos dimos cuenta, al menos yo, que hace 15, 20 años yo recorría Latinoamérica con orgullo, que si necesitaba un paracetamol en Bolivia o en cualquier país, iba a la farmacia y decía hecho en México. Y ahora ya no. Igual que la canción de que extrañamos de Pedro Infante, pues ahora ya no tan seguido, ¿no? Oye, doctor. Eso se perdió. Sí. Y un objetivo no primario es fortalecer la industria farmacéutica mexicana, porque tenemos con qué. Tenemos mexicanos que trabajan, mexicanos que lo saben hacer y que pueden ayudar. Y hay laboratorios mexicanos. Muy buenos. Sí,
pero que han sido no contemplados en este arte. Oye, doctor, te queremos pedir un favor. Sí. Vamos a concluir la conversación de hoy para continuar y para que mañana nos vuelvan a ver contigo y platiquemos de el tema de salud mental, el tema que me parece muy importante, lo que decías, ¿no?, de los suicidios, el tema del IMSS y del ISSSTE, qué pasa ahí en todo esto, y 2 o 3 temas que están ahí, ¿no? Ya hay suficientes vacunas para la influenza. Totalmente asegurado, la vacuna de la influenza está para disparar, de lo que podemos hablar, Órale. lo que va a ser una campaña diferente de salud. Sale. Bueno, yo le agradezco que haya estado con nosotros y mañana le pido que nos acompañe con el doctor Alcocer, Jorge Alcocer, quien es el secretario de Salud, para que ya cerremos esta conversación. Pásela bien. Muchas gracias, doctor. espero que la hayan pasado bien en La este vamos a lugar. pasar todavía mejor mañana. Ah, bueno, ¿en dónde va a ser? Aquí mismo. ¿Aquí mismo? Bueno, Gracias, doctor. no, gracias a ustedes. Adiós. Pásela bien.